Muy buenos días y bienvenidos a este pequeño espacio de lectura. Soy Juan Schneider Castilla, quien les habla hasta este instante. Y hoy empezamos un nuevo libro en el canal de YouTube. Disculpen amigos, pero lo que pasa es que he tenido mucho estudio y pues a veces me he separado un poquito del canal, pero bueno, aquí estamos. Había eliminado el video porque yo pensaba que me iban a quitar el computador, porque... ¿Saben por qué casi me lo iban a quitar? Porque es que lo que pasa es que resulta y pasa que mi hermano es como un poquito desjuiciado con las tareas y entonces él se pone a jugar y yo sin permiso le presto el computador, pero bueno, aquí estamos. Hoy voy a ver si leo dos cuentos. Bueno, vamos a leer La tercera resignación. Este cuento dice así: allí estaban otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si un día a otro se hubiese desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y pulsante. Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espiral sucesivamente y le golpeaba por dentro, haciendo vibrar su tallo de vértebras, con una vibración destemplenada, desontada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desatado en su estructura material de hombre firme. Algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando la cabeza por dentro como un golpe seco y duro dado unos huesos de mano descarnada, esquelético, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuve el impulso animal de cerrar los puños y apretarse la sien brotada de arterias azules moradas con la firme presión de su dolor desesperado. Hubiera querido localizar entre las palmas de sus dedos, de sus manos sensitivas, el ruido que les estaba taladrando en el momento con su aguda punta de diamante. Un gesto doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó persiguiendo por los rincones, atormentando de su cabeza caliente, desgarrada por la fiebre. Ya iba a alcanzarlos. No, el ruido tenía la piel resbaladiza, intangible casi, pero él estaba dispuesto a alcanzarlo. No, el ruido tenía la piel estrategia, bien aprendía a apretarlo larga y definitivamente con toda su fuerza, y de su desesperación no permitía que penetrara otra vez en su oído, que le saliera por la boca, por cada uno de esos poros, o por sus ojos que se desorbitan a su paso y se quedarían ciegos mirando la huida del ruido desde el fondo de su desgarra oscuridad. No permitiría que le estrujiría más sus fondos, el fondo de su desgarrado. No permitía que la estrujera más sus cristales molidos, sus estrellas de hielo contra las paredes interiores del cráneo. Así era el ruido aquel, interminable, como el golpear la cabeza de un niño contra un muro concreto. Como todos los golpes eran duros dados contra las cosas firmes de la naturaleza, pero ya no le atormentaría más si pudiera hacerlo. Ir cortando contra su propia sombra la figura variable, y agárrenlo, apriétenlo ahora sí definitivamente.
Arrójenlo con todas sus fuerzas contra el pavimento y póstrenlo con velocidad hasta que cuando ya no pudiera moverse verdaderamente, hasta cuando pudiera decidirse, jadeante, que había dado muerte al ruido que le atormentaba, que lo enloquecía, y ahora estaba tirado en el suelo como cualquier cosa común, convirtiéndose en un muerto integral. Pero era imposible apretarse, los sienes de sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano, unos brazos pequeños, regrojedes, adilposos. Trató de sacudir la cabeza y la sacudió. El ruido apareció entonces con mayor fuerza dentro del cráneo, que se había endurecido, agrandando, y que se sentía atraído con mayor fuerza. Se dio cuenta de que era su propio cadáver. Lo miró y se palpó. Se sintió intangible, inespecial, inexistente. Él era verdaderamente un cadáver. Y estaba sintiendo ya sobre su cuerpo un joven y enfermizo, el tránsito de la muerte. La atmósfera se había endurecido en toda la casa como si se hubiese sido rellena de cemento. Y en medio de aquel bloque en el que había dejado los objetos como cuando era una atmósfera de aire, estaba él cuidadosamente colgando dentro de su ataúd de un cemento duro pero transparente. Aquella vez en su cabeza estaba también ese ruido. Qué lejano era y qué fría sentía las plantas de sus pies allá en el otro extremo del ataúd, donde había puesto una almohada porque la caja le quedaría aún demasiado grande y hubo que ayudarlo a ajustarlo, adaptando el cuerpo muerto a su nuevo y último vestido. Lo cubrieron de blanco y alrededor de su mandíbula apretaron un pañuelo. Se sintió bello envuelto en la mortaja y mortalmente bello. Estaba en el ataúd, listo a ser enterrado. Sin embargo, él sabía que no estaba muerto, que si hubiese tratado de levantarse, lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente, pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era la enfermedad. Hacía tiempo que el médico había dicho a su madre secamente: señorita, su niño tiene enfermedad grave, está muerto. Sin embargo, prosiguió: haremos todo lo posible por conservar la vida más allá de su muerte. Lograremos que continúe sus funciones orgánicas por su complejo sistema de autocronación. Solo varían las funciones motrices, los movimientos espontáneos. Sabremos de su vida por el crecimiento que continuará también normalmente. Es simplemente una muerte viva, una realidad y verdadera muerte. Recordaba las palabras, pero confundidas. Tal vez no oyó nunca, y fue la creación de su cerebro cuando subía la temperatura en las crisis de la fiebre tifoidea, cuando se sumergía en el delirio, cuando leía la historia de los faraones embalsamados. Al subir la fiebre, y él mismo se sentía protagonista de ella. Allí había empezado una especie de vacío en su vida. Desde entonces no podía distinguir, recordar cuáles acontecimientos eran parte de su delirio y cuáles de su vida real. Por lo tanto, ahora dudaba. Tal vez el médico nunca habló de ella, de esta extraña muerte viva. Es ilógica, paradojal, sencillamente contradictoria,
y que eso le hacía sospechar que ahora efectivamente estaba muerto de verdad, que hacía 18 años que lo estaba. Desde entonces, en el tiempo de su muerte, tenía 7 años. Su madre la mandó a hacer un ataúd pequeño. Su madre de madera verde, un ataúd para un niño, pero el médico ordenó que le hicieran una caja más grande, una caja para un adulto normal, pues aquella pequeña podría alforjar el crecimiento y llegaría a ser un muerto y un deforme, un vivo no anormal, o la detención del crecimiento impediría construir un ataúd grande para un cadáver adulto. Se colocó 3 almohadas a los pies con el fin de ajustarlo. Pronto empezó a crecer dentro de la caja de tal manera de que cada año podía sacarle un poco de lana a la almohada extrema para darle margen al crecimiento. Había pasado así media vida, 18 años, ahora tenía 28 y había llegado a la estatura definitiva, normal. El carpintero y el médico se equivocaron en el cálculo, hicieron el ataúd medio metro más grande. Supusieron que él tendría la estatura de su padre, que era un gigante semibárbaro. Pero no fue así. Lo único que él heredó fue la barba polvada, una barba azul espesa que su madre acostumbraba a arreglar para verlo descontestatamente dentro de ese ataúd. Esta bárbara le molestaba terriblemente en los días de calor, pero había algo que le preocupaba más que ese ruido. Eran los ratones. Procesivamente, cuando el niño nada había en el mundo que le preocuparía más, que le produjera más terror que los ratones, y eran precisamente esos animales asquerosos los que habían acudido al olor de las bujías que arderían a sus pies. Ya también roidó sus ropas y sabía que muy pronto empezarían a reírlo a él, a comerse su cuerpo. Un día pudo verlos. Eran 5 ratones luisosas, resbaladizos, que subían a la caja por la plata de la mesa y lo estaban devorando. Cuando su madre lo advertía, no querida ya de él, sino los escombros de los huesos duros y fríos. Lo que más horror le producía no era exactamente que se lo comiesen los ratones. Al fin y al cabo, podría seguir viviendo con su forma esquelética. Lo que lo atormentaba era el terror innato que se sentía hacia estos animalitos. Se les erizaba la piel con solo pensar en esos seres velludos que recorrían todo en su cuerpo, que penetraban por los pliegues hasta sus párpados y trató de roer su córnea. Lo vio grande, monstruoso, en su lucha desesperada por taladrarle la retina. Creyó entonces en una nueva muerte y se entregó todo entero a la inminancia del vértigo. Recordó que había la mayor edad, tenía 28 años y eso significaba que no crecía y ya más. Sus facciones se volverían firmes, pero cuando estuvieran sanos no podrían hablar de su infancia. No lo había tenido y la pasó muerto. Su madre había tenido meticulosos cuidados durante el tiempo que duró la transición de la infancia a la pubertad. Se preocupó por la higiene perfecta del ataúd y la habitación en general. Caminaba frecuentemente a las flores de los jarrones y abría las ventanas todos los días para que mantenera el aire fresco. Con qué satisfacción miró la cinta métrica. En aquel tiempo, cuando después de medirlo, comprobaría que había crecido varios centímetros y tenía
tenía la materna satisfacción de verlo vivo. Cuidado, asismó, de evitar la presencia de extraños en la casa. Al fin y al cabo, era desagradable y misterioso la existencia de un muerto por largos años en una habitación familiar. Fue una mujer, fue una mujer abnegada, pero muy pronto empezó a decaer su optimismo. En los últimos años le vio mirar con tristeza la cinta métrica. Su niño no crecía ya más. En los meses pasados no progresó el crecimiento de 1 milímetro. Siquiera su madre sabía que iba a ser difícil ahora encontrar la manera de advertir la presencia de la vida en su muerte querida. Tenía el temor de que una mañana amaneciera realmente muerto, y tal vez por eso aquel día él pudo observar que se acercaba a casa discretamente y olfateaba su cuerpo. Había caído en una crisis de pensamiento, últimamente descuidado las atenciones, y ya ni siquiera tenía la preocupación de llevar a la cinta métrica. Sabía que ya no crecería más. Y él sabía que ahora estaba realmente muerto. Lo sabía, por ella aparecía tranquilo con que su organismo, que dejaba de llevar todo, había cambiado impresionantemente. Los latidos impredecibles que solo él podía recibir se habían desvanecido ahora de su pulso. Se sentía pesado, atraído por una fuerza reclamadora y prepotente hacia la primitiva sustancia de la tierra. La fuerza de gravedad parecía atraerlo ahora con el poder de intocable, y estaba pesado como un cadáver positivo, innegable, pero estaba más descansado así. Tiene forma definida y sabrá resignarse que ha perdido perfecta anatomía. De 28 años y se ha convertido en un puñado de polvo sin forma y sin definición geométrica, en el polvillo público de la muerte. ¿Acaso sienta entonces una ligera nostalgia de no ser un cadáver formal, anatómico, sino un cadáver imaginario, abstracto, armado únicamente en el recuerdo borroso de sus parientes? Sabrá entonces que va a subir por los vasos capilares de un manzano y a despertarse mordida por el hambre de un niño en una mañana otoñal. Sobra entonces, y eso sí le anticipará, que había perdido su unidad, que ya no es ni siquiera un muerto ordinario, sino un cadáver común. La última noche le había pasado feliz en la solitaria compañía de su propio cadáver. ¿No? Pero el nuevo día, al penetrar los primeros rayos del sol tibio por la ventana abierta, sintió que su piel se había reblandecido y observó en su momento quieto, rígido, y dejó de que el aire corriera sobre el cuerpo, y no pudo dudarlo, y allí estaba el olor. Durante la noche la cadavernia había empezado a hacer sus efectos de organismo, y había empezado a descomponerse, a pudrirse como el cuerpo de todos los muertos. El olor era indudablemente un olor inconfundible a carne manida, que desaparecía y reaparecía después de más penetrarse. Su carne manida, que pues su cuerpo se había descomponido con el calor de la noche anterior. Si se estaba pudriendo dentro de pocas horas, vendría su madre a cambiar las flores, y desde el umbral la sortería a el fruto de la carne descompuesta. Entonces
si los llevaría a dormir en su segunda muerte entre los otros muertos. No puede resignarse a ser enterrado vivo, y sin embargo sus miembros no respondían a su llamado y no podía expresarse, y era eso lo que acusaba terror, el mayor terror de su vida y de su muerte. Lo enterraron vivo, podría sentir, darse cuenta del momento en que clavaran la caja, sentiría un vacío en su cuerpo suspendido, en los hombros, en los amigos, mientras su angustia y su desesperación se irían agrandando cada paso de la procesión. Inútilmente trataría de levantarse, de llamar con todas sus fuerzas desfallecidos, de golpear por dentro del ataúd oscuro y estrecho para que se expusiera que aún vivía, que iban a enterrarlo vivo. Sería inútil, allí tampoco responderían sus miembros del urgente y último llamado de su sistema nervioso. Oyó ruidos en la pieza contigua. ¿Estaría dormido? Habría un cirio en sus pesadillas. Todavía estaba muerto, pero el ruido de la vajilla no continuó. Se puso triste y quizá tuvo disgusto por ello. Hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quedarían de un solo golpe. Allí a su lado estaba despierta por su causa exterior, ya que su voluntad había fracasado, pero no, era un sueño. Estaba segura de que al haber sido un sueño no habría fallecido el último intento de volver la realidad. Él no despertaría ya más, sentía la voluntad del ataúd y el olor. Había vuelto ahora con mayor frecuencia, con tanta fuerza de ya duable, de que habría un propio olor. Hubiera querido ver la carne perfecta que le produjera asco. Resignado, oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos mal respondidos por los acólitos. El frío lleno del polvo y de huesos del cementerio penetrarían hasta sus huesos y tal vez disispe un poco ese olor. Tal vez, quien sale, la inminencia del momento le haga salir de ese letargo. Cuando se sentía nadando en su propio sudor, en que una agua viscosa, espesa, como trajo nadando antes del amanecer en el útero de su madre, tal vez entonces esté vivo. Pero estará ya tan resignado a morir, que asco, muera resignado. Hasta aquí terminó el cuento de Ojos de Perro Azul de 1947. La tercera resignación. Este libro, La tercera resignación, fue escrito en 1947 por el autor Gabriel García Márquez, que pues ya desde 2014 falleció. Ya tiene, a ver, 18. Ya tiene 5 años de haber fallecido este autor colombiano. Bueno, yo sinceramente me gustó este libro. No tengo palabras para decir este libro, me encantó. Lo leí y me encantó, está muy bueno el libro. Para aquellos que lo quieran comprar allá, lo pueden conseguir en la librería y papel. No, digo en la librería Obre, la librería. Espera, se me olvidó. En la librería Barbosa. Y la librería Barbosa la pueden conseguir en la Obregón. Y pues en muchas librerías más las pueden conseguir. Por favor, amigos, sigan leyendo. Yo soy un niño, yo soy joven que pues me ha venido gustando la lectura y bueno, por eso es que dije, voy a subir videos a YouTube, quiero volverme famoso. Bueno,
Amigos, a seguir leyendo. Esa es mi invitación de siempre. A seguir leyendo. Porque pues leer, recuerden siempre, recuerden, leer es bueno para tu salud mental. Que Dios les bendiga. Muy, pero muy buenos días. Que tengan todos ustedes un feliz día. Chao, chao. Que descansen.